Para los que anotan, que debieran ser todos, el título de este mensaje es el siguiente: si el Evangelio no es el Evangelio para nosotros, no podemos evangelizar. Lo repito, si el Evangelio no es el Evangelio para nosotros, no podemos evangelizar. Voy a dejar este título ahí para que usted lo escriba y lo medite. Y quiero hacer una oración antes de comenzar. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor, alabar y bendecir tu nombre a través de estos cánticos. Quiero darle gracias por cada uno de mis hermanos que está acá. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por acompañarnos siempre, Señor, en los momentos de meditación, de preparación. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros en esos momentos. Pero no dejamos de ser seres humanos, Señor, caídos, con errores. Así que dispongo mi vida, Señor, esta tarde delante de usted, para que su Espíritu Santo pueda gobernar y pueda, Señor, cada palabra que salga de mi boca, ser lo que tú quieres, Señor, entregarle a tus hijos, Señor. Así como tal me lo entregaste a mí. Que pueda producir ese gozo, esa alegría, Señor, que produce tu palabra cuando es pura, Señor, cuando es limpia, cuando es la que tiene que ser. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Prepara sus corazones, Señor, y su mente, Señor, también, para que podamos estar esta tarde conectados en ti. Dirígeme, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Bueno, una pequeña introducción quiero comenzar y que podamos nosotros meditar que cuando hablamos de evangelio o evangelización, siempre nosotros vemos como esto solamente como una tarea, como a veces está como una obligación o una técnica que dentro del evangelio, dentro de como cristianos nosotros debemos aprender. Sin embargo, el problema no está en la falta de evangelismo, en lo escaso que muchas veces es el evangelio en nuestras iglesias. O quizás podemos pensar que muchas veces puede ser una falta de habilidad. Por eso no evangelizamos, por falta de habilidad, por falta de comunicación. Y el problema realmente no va por ahí. El problema principal es que muchas veces no existe una verdadera apreciación del mensaje del Evangelio. No se aprecia de la manera que debiera ser apreciado. La premisa que vamos hoy día a escudriñar hoy es sencilla pero profunda. Como dice el título, vamos a hablar del Evangelio. Es una premisa sencilla pero profunda. Dice, nadie puede dar lo que no ha recibido. La misma palabra nos dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. O sea, nos dice que podemos dar gracias si primeramente recibimos esa gracia. En el Evangelio es lo mismo. No podemos dar evangelio si no hemos recibido el evangelio. Nadie puede vender la buena noticia si esa noticia primeramente no ha transformado nuestra vida. Nadie puede hablar del evangelio si no es una noticia que nos impacta. Nadie va a tener el fuego, la pasión o la determinación para anunciar el evangelio mañana si hoy día no se recibe como se debe recibir. El evangelio tiene nombre y rostro. Romanos 1:3, ahí el apóstol nos dice que el evangelio y el rostro del evangelio es Jesucristo. El apóstol comienza su carta más teológica definiendo el evangelio no como una filosofía, sino como una persona, Cristo.
Y el Evangelio debe sí o sí estar centralizado en Cristo. Pablo nos dice que el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Si nosotros enfocamos nuestros mensajes, que deben ser sobre moralidad, sobre buenas personas, sobre buenas obras, sobre venir a la iglesia o sobre cumplir requisitos, si esa es la centralidad de nosotros en lo que tiene que ver el Evangelio, estamos equivocados. No estamos evangelizando, porque el Evangelio en realidad es Cristo. Amén. El texto menciona que era del linaje de David según la carne. Esto está registrado en el capítulo 1 del versículo 3 de Romanos, para que usted lo anote ahí y después lo pueda ver. Dije yo que menciona que era del linaje de David según la carne. Y esto nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas. Y que Dios se hizo hombre para entendernos y rescatarnos. Estando en una lejanía, a través de Jesucristo nosotros alcanzamos proximidad. Podemos aproximarnos a Dios, podemos acercarnos. Cuando nosotros comprendemos todo esto que estamos escuchando ahora, viene la pregunta: ¿es Jesús una figura histórica para ti? ¿O es el Señor vivo que menciona el texto? Para que el Evangelio impacte afuera, primero debe impactar dentro. Primero debe impactar nuestra vida, debe ser el centro de nuestra devoción. Cada vez que nosotros pensamos en el Evangelio, no podemos dejar de pensar en Cristo. Cada vez que pensamos en Cristo, no podemos dejar de estar agradecidos por la obra de nuestro Señor, por la oportunidad que Él nos da a través de esta buena noticia, el Evangelio. Hay un peligro que se llama el peligro de heredar el Evangelio. ¿Por qué esto es peligroso? Porque al heredar el Evangelio, ¿a qué me refiero con heredar el Evangelio? Me refiero a traspasar una noción, un conocimiento del Evangelio a las otras generaciones. Hay un peligro porque el Evangelio, al ser heredado, casi siempre corre el peligro de no ser experimentado. Porque sí, se debe conocer, se debe saber y se debe entender, pero lo más importante es que el Evangelio sea experimentado en nuestra vida, que cause, que provoque algo en nosotros. Por eso el título de este sermón nos advierte que si el Evangelio no es el Evangelio para nosotros, no podemos evangelizar, no podemos transmitir, o quizás vamos a transmitir, pero quizás no va a ser el Evangelio lo que vamos a transmitir. Y acompáñeme a Romanos 1, versículo 1, vamos a ir leyendo algunos versículos. Dice el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Antes de seguir avanzando, yo quiero preguntar si usted buscó a Dios o usted recibió un llamado de Dios. Conteste nomás, sino aquí no estamos jugando a la hora caigo, no se va a abrir el suelo y se va a caer si se equivoca. No, conteste nomás. ¿Qué piensa usted? ¿Usted buscó a Dios? ¿Usted llamó a Dios o Dios lo llamó a usted? Dios nos llamó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me detengo? Porque aquí Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿cierto? Apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, es para apartarnos.
Ninguno recibe un llamado por Dios para vivir de la misma manera que vive, si no se aparta por el llamado que Dios ha hecho. Porque ese llamado y ese apartarse tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito según el tema que estamos viendo? Anunciar el Evangelio. Pablo está diciendo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si nosotros tenemos un llamado o hemos sido llamados por Dios, es para ser apartados, para vivir de una forma diferente, para que en ese tiempo de apartarnos, el Evangelio pueda producir en nosotros lo que produce en todos los relatos que vemos acá de los que conocieron el Evangelio. Y una vez que conocemos y ese Evangelio impacta en nuestra vida, hay un tiempo para prepararnos para poder anunciar y predicar el Evangelio. Mire lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Según este versículo está hablando Pablo que él fue separado por Dios para predicar el Evangelio, ¿cierto? Y después en el versículo 16 dice que él no se avergüenza de hacer esto. ¿Y cuál es la evidencia de que él no se avergüenza? Que predica el Evangelio, por hermano. O sea que podríamos pensar, porque yo puedo entender que quizás cuesta, uno quizás no sabe, puede haber poca preparación, ¿cierto? Pero el llamado principal por Dios para ser apartados es para poder anunciar el Evangelio. Y la pregunta es, quizás no será que a lo mejor a veces en ciertos lugares puede que nos dé un poco de vergüenza. Es válido, estamos delante del Señor, a mí me puede engañar, pero a Él no. Puede que nos consuma el ambiente, las mentalidades tan distintas que quizás a veces están alrededor nuestro, que a lo mejor no nos atrevemos. Temor al rechazo, y puede dar vergüenza, esas cosas pueden traer vergüenza. Pero aquí el apóstol está siendo claro, dice que él no se avergüenza, pero hay una clave del por qué él no se avergüenza. Porque aquí dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen, la pregunta es, ¿cómo está operando ese poder en nuestras vidas? Porque el apóstol lo dice, el Evangelio es poder. Si nosotros hemos creído, ¿cómo está operando ese poder en nuestras vidas? Porque hemos creído a la buena noticia, ¿no? ¿Sí? ¿Realmente el Evangelio que hemos creído lo hemos entendido? ¿El Evangelio que decimos nosotros conocer está realmente alineado con el Evangelio que nos presenta la Escritura? ¿Cómo nosotros podemos saber si el Evangelio que hemos entendido está alineado al Evangelio que nos presenta la Escritura? ¿Cómo cree usted que podemos entender? ¿Cómo cree usted que podemos tener la certeza? Creemos en Dios, segundo que vamos a tener que creer en lo que Él exclamó. Ahí está la palabra. Por ahí va. ¿Qué plasmó? ¿Cómo yo sé que el Evangelio que he creído está alineado con el Evangelio que presenta la Escritura? Ahí está la respuesta. Conociendo lo que la Escritura dice del Evangelio. ¿Se da cuenta la importancia del conocimiento bíblico? Una y otra vez más.
Y esta pregunta no está, pero la voy a hacer. ¿Ustedes están realmente seguros que el Evangelio que conocen hasta el día de hoy es el Evangelio que está plasmado en la Escritura? ¿Usted tiene la certeza, la seguridad? Si usted me dice que sí, usted debiera responder cualquier pregunta que se le haga sobre el Evangelio, sobre el sacrificio de Jesús, sobre el plan de Dios, sobre la nueva vida. Le doy esas referencias para que usted o nosotros no nos autoengañemos. Decir, sí, yo conozco el Evangelio, yo sé lo que es el Evangelio. Por eso la importancia de que el Evangelio realmente sea el Evangelio en nosotros, sea realmente lo que hemos entendido. Mire el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Cristo. Porque Hebreo nos dice que nosotros, nuestros ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? En Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Por eso que el Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dice que nosotros somos lavados y redimidos por la fe en Cristo. El Evangelio como información versus el Evangelio como poder. Muchos podemos conocer los datos. Jesucristo murió, resucitó al tercer día, fue al cielo. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, ¿cierto? Podemos conocer todos esos datos. Pero a lo mejor no estamos viviendo bajo su poder, bajo su poderío. Pablo nos dice, o nos dijo en 1:16, que el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Es un poder que si tiene la capacidad de transformar las vidas, de tocar los corazones, aquellos que hemos creído al Evangelio debiéramos vivir bajo ese poder. La trampa de la familiaridad. A veces el Evangelio deja de ser la buena noticia o la noticia impactante y pasa a convertirse en una costumbre. Cuando la cruz ya no nos conmueve, nuestra predicación pierde su autoridad. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que la cruz a mí me tiene que sorprender todos los días? Sí, todos los días debemos ser, el sacrificio de la cruz de Cristo debiera ser algo que nos conmueve. ¿Ha escuchado a la gente cuando dice, llega Semana Santa, y qué es lo que la gente comenta? Voy a ver la película, ¿cierto? La Pasión de Cristo. Y la gente, después que ve la película, uno conversa con la gente y dice, oye, ves que veo esa película, lloro y me da tanta pena cuando veo esa película, cuando están crucificando a Jesús, le están clavando los clavos. Y yo digo, me pregunto, ¿y por qué eso pasa ese puro día nomás? Porque humanamente las personas están viendo algo, ¿cierto? Están viendo algo a través de una pantalla, una película, están viendo algo, una situación que está sucediendo. Y es una representación muy buena porque es una película. Entonces, como la persona está viendo eso, logra sentir esa pena quizás y llora, pero es como lo mismo que el Señor quiere que suceda en nosotros cuando escudriñamos y aprendemos el Evangelio. Ese mismo sentimiento de agradecimiento a Dios por ese sacrificio no debe suceder solamente para la Semana Santa, no debe suceder solamente cuando vemos esa película La Pasión de Cristo,
sino que el pensar en la buena noticia del Evangelio nos debe llevar a la cruz, nos debe llevar al sacrificio de Cristo, nos debe llevar a su sufrimiento, nos debe llevar a que la condenación que era sobre nuestras vidas cayó sobre Él, el castigo de nuestra paz, como dice su palabra, ¿cierto? Y si hoy día nosotros tenemos paz, no es nada más y nada menos por el sacrificio de Cristo. Si todos los días por la gracia de Dios podemos despertar, si todos los días por la gracia de Dios podemos levantarnos, si todos los días gozamos de salud, si todos los días gozamos de poder tener un buen alimento, ¿qué le produce en nosotros que podamos vivir tranquilos, en paz? Y esa es una gracia que a Dios le ha placido depositar sobre nosotros. Usted me dirá, sí, pero el mundo también la disfruta. Sí, pero la diferencia es que el mundo no la agradece. El mundo la da por sentado. Y eso es lo que nos debe suceder con nosotros, con la buena noticia que es el Evangelio. No podemos darlo por sentado. Juan Primera de Juan 1:1, hay un versículo que creo que salió también en el mensaje pasado, decía, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿lo busca? ¿Lo tiene ahí? Que aquí hay unas frases nomás, pero quiero que lo leamos completo. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocantes al verbo de la vida. Sí, sí, está bien todo lo que dice, lo único que no dice que nosotros anunciamos. Pero hay otro versículo, no lo tengo anotado, que dice lo que hemos visto, que salió en el mensaje pasado. En el 2 sale algo de lo que hemos anunciado. ¿Eso anunciamos? ¿Eso les anunciamos? Y la hemos visto, porque la vida, en el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Ahí está. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Mira qué importante es este texto. Mira lo que nos quiere decir. Una vez que ellos testificaron y anunciaron la vida eterna, fue después que ellos la vieron, que ellos la palparon. Así dice el versículo 1. Mira, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Se da cuenta que si no hay una contemplación, si nosotros no logramos ver a Cristo, no logramos conocer el Evangelio, no podemos ir a anunciarlo. Si eso no produce algo en nosotros, nunca vamos a tener esa pasión de ir a predicar el Evangelio que transforma vida y tener esa fe que lo va a hacer con nosotros porque la estamos experimentando en nuestra vida. Juan no anunciaba una teoría, anunciaba lo que había transformado sus sentidos y su vida. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que solo Cristo salva. Solo Cristo es el camino al Padre. Solo Él intercede por nosotros. Solo Él pudo pagar la ira justa de Dios que debía caer sobre nosotros. Y eso y mucho más es lo que contiene el Evangelio, las buenas noticias. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Mire, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Mire que me llama la atención lo que dice el versículo 5, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Recibimos un llamado, ¿cierto? Somos apartados, somos preparados y somos llamados a anunciar el Evangelio en obediencia a la fe. Esa fe real y verdadera que se introduce en nuestras vidas, esa fe nos impulsa a obedecer al llamado que Dios nos ha hecho, que es predicar el Evangelio. Dice, a todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Usted pertenece a alguna nación? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Entonces nosotros también estamos llamados a ser de Jesucristo, no solo a creer, sino estamos llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis, aquí dicen Roma, pues yo voy a decir en Chile, que estamos en Chile, no estamos en Roma. A todos los que estáis en Chile, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vuelvo a leer el versículo 18 que había leído arriba. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí hay algo importante que quiero que podamos apreciar. Quiero que podamos apreciar el orden que ha establecido Dios. Primero, un llamado a predicar. Con el mismo poder del Evangelio con el que hemos sido impactados. Nuestro llamado es a predicar con el mismo poder que el Evangelio ha impactado nuestras vidas. Porque por gracia, nuestra culpabilidad delante de Dios ha sido resuelta por la fe en Jesucristo, para que aquellos que aún están en la terrible condición de culpables delante de Dios, conozcan el único camino a la salvación. Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Evangelio mismo. Amén. ¿Cómo saber si el Evangelio está siendo realidad en nosotros hoy? ¿Cómo saber si el Evangelio está siendo realidad en nosotros hoy? Cambia nuestra identidad. Ya no me define a mí mi pecado ni mis éxitos, sino lo que Cristo hizo por mí y lo que ahora yo soy en Cristo. La paz que esto trae a nuestra vida. Si Cristo venció la muerte por mí, para darnos salvación, quiere decir que el mayor problema que yo tenía con Dios ha sido resuelto. Y eso trae paz a mi vida. Y logro entender que mis problemas actuales tienen una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque los problemas actuales que yo estoy viviendo tienen que ver con lo terrenal y son pasajeros, no son eternos. Cuando yo entiendo que Cristo ha resuelto mi problema eterno que tenía con Dios, ningún problema terrenal lo vivo con ausencia de paz, porque el problema mayor ya ha sido resuelto, que es que gracias a Jesucristo yo puedo nuevamente presentarme delante del Padre. Recuérdese que todos los problemas pasajeros y todo lo terrenal va a quedar acá. No se van a ir con nosotros al cielo. ¿Qué produce también en nosotros? Un arrepentimiento continuo. Usted dirá,
Usted dirá, pero ¿por qué debo arrepentirme continuamente? ¿Por qué debo arrepentirme a cada rato? Si yo ya me arrepentí de mis pecados, Jesucristo murió por mis pecados, ¿cierto? Pero cuando nosotros somos pecadores delante de Dios, sabiendo que nuestra naturaleza está caída, el pecado es el incumplimiento de la voz de Dios. El pecado es el incumplimiento de la voluntad de Dios. Si bien es cierto, Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos, una de las causas por las cuales nosotros debiéramos vivir arrepentidos todos los días delante de Dios es porque nadie es capaz de poder cumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. No dice con tu ser, con tu alma, dice con toda. Y eso es imposible para el hombre, sin el Espíritu Santo dentro de él. Por eso es que todos los días que nosotros despertamos y nos acostamos, debiéramos arrepentirnos delante de Dios por no tener la capacidad de cumplir el más grande mandamiento. ¿Y de ahí para qué vamos a indagar en todo lo demás que fallamos? Cada uno lo sabe. El Evangelio, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el Evangelio para el creyente significa que puedo ser honesto sobre mis fallas porque sé que hay gracia abundante. Muchas veces nosotros nos contradecimos porque yo creo que todos hemos escuchado el versículo que dice que donde abundó el pecado, ¿qué pasó con eso? Sobreabundó la gracia. Y como que hay una alegría cuando declaramos ese versículo nosotros, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero a veces no somos capaces de pararnos delante del Señor y reconocer que realmente somos pecadores, que necesitamos esa gracia abundante. Como que quisiéramos ocultarle a Dios, que quisiéramos presentarnos perfectos delante de Él. Y eso, ¿por qué es malo? Porque cuando nosotros queremos ser perfectos delante de Dios por nuestras obras o por nuestro buen comportamiento, siempre nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque yo me puedo comparar con mi prójimo y puedo decir, yo soy más bueno que él. Pero ¿cómo se llama? La vara no tiene que ver con lo terrenal, la vara la puso Jesucristo. Entonces siempre vamos a ser personas que fallan delante de Dios, siempre vamos a ser personas que necesitan esa gracia abundante. Increíblemente que cuando nosotros comprendemos la necesidad de nuestras vidas de esa gracia abundante, nuestras vidas comienzan a tomar un vuelco y comienzan a vivir de forma más agradecida del Señor. Empezamos a apreciar más profundamente el sacrificio de Cristo. Porque si realmente la humanidad no necesitara del sacrificio de Cristo, ¿a qué vino Cristo? Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, complementa muy bien lo que acabamos de decir. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira la abundancia de la gracia de Dios, mira cómo a Él le plació que esta gracia sea manifestada y lo que produce esta gracia y la oportunidad que le da a todos los hombres. Pero a través de esta gracia nosotros debemos ser enseñados. Cuando nosotros recibimos realmente esta gracia, cuando nosotros realmente nos presentamos delante del Señor como personas que no merecen estar paradas frente a Él y que necesitan de la gracia de Cristo, esa gracia abundante de ese sacrificio, esto nos enseña, como dice el versículo aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se acuerda que arriba decíamos si nuestro evangelio, nuestra predicación tiene que ver con
un mensaje moralista, si tiene que ver con un mensaje de hacer buenas obras, si tiene que ver con un mensaje de asistir a la iglesia, estamos errados en el Evangelio. Porque la única manera que nosotros podamos renunciar a la impiedad, que podamos renunciar a los deseos mundanos y renunciemos a vivir toda forma desordenada y busquemos ser justos, piadosos, no lo podemos lograr con nuestras fuerzas. Solamente cuando recibimos el Evangelio, este es el que puede producir esos resultados en nuestra vida. Si el Evangelio es realmente buenas noticias para mi vida hoy, compartirlo no será una carga, sino un deseo y una consecuencia de lo que he recibido, de lo que Él me ha dado. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Puede anotar el versículo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si para nosotros el Evangelio llega hasta este punto, si nosotros logramos entender que Dios se hizo hombre, dejó su posición, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, ¿nos sentiremos salvos? ¿Sí? ¿Nos dará pena su acción? ¿Nos dará pena su sacrificio? Y quizás hasta podríamos vivir agradecidos. Pero el Evangelio para nosotros va mucho más allá. El Evangelio para nosotros va mucho más allá. Porque miren lo que dice el versículo 9. Por lo cual, ¿cierto? Eso quiere decir que todo lo que hizo Jesús, su obediencia y su muerte, continúa con esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos un por lo cual y un para. En el siguiente versículo lo que hizo Dios aquí es para que se cumpla en el siguiente versículo. El por lo cual es lo que hizo Dios y en el versículo 10 es para que se cumpla. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Se da cuenta la posición que Dios le dio a su Hijo después que Él se humilló hasta la muerte? Su muerte no solamente para nosotros es la salvación y la oportunidad de llegar a Dios, sino que a través de su muerte Dios también le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y la pregunta mía es, ¿has pensado cuán ligeramente usamos el nombre de Jesús a veces? Que Dios le haya dado a Jesús un nombre sobre todo nombre, el propósito que tiene eso es para que en ese nombre toda rodilla se doble. Y nosotros a veces tomamos muy ligeramente el nombre de Jesús. No, me dirá usted, no, yo no tomo ligero. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted ora, ¿cómo termina su oración? Y todo esto te lo agradezco, y todo esto te lo pido, y todo esto delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Es malo? No. Usted me dirá, en la Biblia lo dice. Todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor, como para el Señor. Pero cuando tú nombras a Jesús en tus oraciones,
¿Piensas en el señorío de Jesús? ¿Piensas en que no hay otro nombre en el cual tú puedas plasmar en esa oración? ¿Piensas que no hay otro nombre más alto? ¿Piensas que solo en su nombre se alcanza salvación? ¿O lo usamos como un amuleto para ser reconocidos con Jesús? ¿O para que nuestras peticiones sean contestadas? El nombre de Jesús para nosotros es muchísimo más que eso. El nombre de Jesús es para que nosotros lo podamos confesar delante de los hombres. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿cierto? Es para confesarlo delante de los hombres, que Jesucristo es el Señor, pero que primeramente es mi Señor. Yo no puedo ir afuera a confesar que Jesucristo es el Señor, si Jesucristo primeramente no es mi Señor. Ese es transmitir información y no tener una experiencia. Cuando dice toda rodilla se doble, cuando tú piensas en un Señor, dice que la palabra que Él fue puesto bajo sus pies, cierto que la autoridad máxima es Jesucristo. Y cuando habla de rodillas dobladas, este concepto para nosotros es una vida delante de Él, humillada, una vida reconociéndole, sabiendo en cada minuto y segundo de nuestra vida su condición y nuestra condición, reconociendo su poder y su señorío. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y mire cómo termina el propósito de todo lo que venimos leyendo desde que Él dejó, ¿cierto?, su trono, Él se despojó de sí mismo. De ahí venimos leyendo, ¿cierto? Y mire el propósito final de esto, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No se nos dice a nosotros que hagamos todo para la gloria del Señor? Haced todo de corazón para la gloria de Dios. Quiero que me busque ahí Números 21. Números 21, del 4 en adelante. Voy a leer este versículo mientras lo buscan. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No sé si todos conocen la historia de la serpiente del desierto. ¿Sí? ¿No? ¿La conocen? No. Me lo imaginé. Sí, lo vamos a leer. Dice así, después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Sigue. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cuando Juan capítulo 3:14 nos dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, estaba refiriéndose a este episodio, cuando el pueblo iba caminando por el desierto, se desanimó, habló en contra de Moisés, ¿cierto? Se quejó contra Dios, encontró el pan muy liviano, y preguntaron por qué lo habían sacado de Egipto para hacerlos morir, totalmente desorientados y desconfiados de que Dios tenía todo bajo control. ¿Cuántas veces nosotros
declaramos tener fe, declaramos que confiamos en el propósito de Dios en nuestras vidas, y muchas veces nuestras actitudes dan a entender que realmente no estamos confiando en Dios, no estamos confiando en su llamado, no estamos confiando en lo que somos en Cristo, no estamos creyendo en su grandeza, en su poderío, no estamos creyendo en el poder del Evangelio. Me llama la atención que Dios les envió serpientes. No digo que signifique eso, pero ¿qué representa la serpiente? ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Quién es el que quiere que seamos condenados y no vamos al cielo? Dice que murió mucho pueblo, porque las serpientes venían y los mordían. Ahora Dios le dice a Moisés, construye la serpiente, ponle un asta y levántala. Y todo aquel que fuera mordido y mirar en la serpiente, ¿cómo termina el versículo? Eso. Si alguno mira a la serpiente de bronce y vivirá. Entonces cuando el versículo de Juan dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y el propósito de la serpiente en el desierto era que todo el que mirara a esa serpiente no iba a morir, sino que iba a vivir. Y Juan dice que de esa misma manera, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa palabra necesario es la misma palabra que cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le pregunta qué debo hacer para ir al cielo. Y él dice, es necesario nacer de nuevo. Hay una necesidad. Nadie va al cielo si no nace de nuevo. Y esta es la misma palabra que dice, es necesario levantar a Jesucristo. Versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy podemos nosotros ver la necesidad que tenemos de levantar a Jesús. Levantar a Jesús es para que los que no creen puedan creer. Y los que han creído deben necesariamente levantarlo, porque han creído al Evangelio. Esto es lo que realmente produce las buenas noticias para mi vida. Esto es lo que debiera producir la buena noticia, la buena nueva de salvación para mi vida. Como yo he creído, yo tengo la necesidad de levantar el nombre de Cristo, para los que aún no han creído puedan creer, y así para que crean y tengan la vida eterna. La pregunta ¿es realmente lo que produce en mí las buenas noticias hoy? ¿Tengo ese deseo de levantar a Cristo? ¿Tengo ese deseo de predicar a Cristo? ¿Tengo ese deseo de que aquel que no lo conoce lo pueda conocer? ¿Compartirlo es una carga o una consecuencia que disfruto? Tú hablas de lo que amas, deporte, familia, comida. Si amas el Evangelio porque te salva diariamente, hablarás de él. Amén. Fíjate que la gente no está buscando expertos en teología, busca testigos de la gracia. Si el Evangelio te ha mostrado y te ha dado la única esperanza, tu testimonio es irrefutable. Si tú tienes el convencimiento de la verdad y has recibido el Evangelio, nuestro testimonio es irrefutable. La urgencia nace del asombro. Cuando entienden la magnitud del rescate, de lo que nos habla Romanos 1:3, es pensar que el Hijo de Dios viene por ti, y entender esa magnitud de ese rescate es algo que no puedes callar.
Es algo que no puedes guardar. Mira lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mira el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Qué hacían los apóstoles? Predicaron, anunciaron el Evangelio, porque lo entendieron y lo recibieron. ¿Qué debemos hacer? Recibirlo de la misma manera como lo recibieron los apóstoles. Debemos verlo, no solo leerlo, sino que debemos llegar a lograr verlo, ver el Evangelio, ser esos testigos. Hoy día no podemos ser testigos visuales de lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. No estamos en los tiempos en los cuales Él estuvo con los apóstoles, pero sí podemos verlo a través de la Escritura. ¿Y por qué es tan importante que podamos recibir el Evangelio tal como es el Evangelio? Porque el Evangelio es para anunciarlo. Y hoy en día el mundo sigue en necesidad. Y hemos sido nosotros llamados a anunciar el Evangelio. Por eso la importancia de que el Evangelio para nosotros sea el Evangelio, para que podamos evangelizar. Amén.